Oído cultural. La esencia y genuinidad de los textos literarios, ahora al alcance de todos. Seleccionados y presentados por Jorge Reyes. Oído Cultural presenta Especial Edgar Allan Poe. El gato negro, uno de nuestros relatos favoritos. ¿Está grabando esto? ¿Está grabando? Bien. La verdad, no sé ni para qué hago esto. Sé que nadie va a creerme. ¿Quién lo haría? Ni yo mismo estoy seguro de lo que pienso. Pero mañana voy a morir. Y esta podría ser mi última oportunidad de encontrar algo de paz. Yo no busco darle una explicación a esto. Mi relato será simplemente un recuerdo de los hechos, la narración de los sencillos y extraños episodios que me llevaron a la ruina. Episodios que para mí no traen nada más que horror, aunque a otros seguramente les parezcan más extraños que aterradores. Quizás alguien encuentre un significado en mi historia. Quizás. Pero esto a mí ya no me importa. Solo quiero contarla. Desde niño fui muy amable y bondadoso. Tan bondadoso, de hecho, que más de una vez mis compañeros llegaron a burlarse de mí. No te queremos aquí, lárgate. Y sin embargo, yo nunca me sentí solo. Encontré compañía en los animales, en las muchas mascotas que mis padres me permitieron tener. Y sentía un cariño muy especial por ellos, así como una gran felicidad cuando los alimentaba o acariciaba. Quizás mi fascinación se debía a la manera desinteresada y honesta con la que me entregaba su afecto. Este desinterés puede ser muy valioso para un hombre que conoce la fragilidad y la falsedad de las relaciones humanas. Mi preciosa Aura, buen día. Me casé joven. Hola, cariño. Con una mujer que Tengo compartía una mi sorpresa. afecto por los animales. Míralos. Así Todos que ella son no para tardó ti. en regalarme todo tipo de mascotas. ¿Qué? Teníamos ¿Todos estos son para mí? pájaros, peces, conejos, No puedo creer. un perro y hasta Gracias, un mi amor. pequeño mono. Pero sobre todo, teníamos a Plutón. ¡Ey! No te vayas. ¿Pero qué cosas dices? Si yo estoy acá. Oh, no. Tú no, cariño. El gato. ¿El gato? Ah, sí es hermoso. Te llamaré Plutón. Ese será tu nombre. Plutón era mi favorito. Un magnífico gato de tamaño notable, completamente negro. Y compartíamos un vínculo especial. Solo yo lo alimentaba y él solía seguirme por toda la casa. A veces incluso tenía que reprenderlo porque me seguía hasta la calle. Vaya para la casa. Fueron años Anda felices para la para casa, mis pequeños Plutón. compañeros, mi esposa y yo. Pero luego hubo algo que cambió en mí. Aún no estoy seguro de lo que fue lo que me llevó realmente al alcohol. Sigo creyendo que se trató de un sentimiento que fue Cantinero, gradualmente por favor. desarrollándose dentro de mí Una botella de whisky. y que fue creciendo en mi persona Enseguida, señor. sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. Aquí tiene. No obstante, no logro recordar cuál fue ese sentimiento ni cómo empezó.
Lo que sí recuerdo es que se manifestó con irritabilidad y violencia. Poco a poco me volví más intolerable, como si una rabia desmedida me hubiese dominado por completo. Bebía todo el día y por las noches llegaba ebrio por completo a mi casa y furioso con cualquiera que se cruzara en mi camino. Con el tiempo descargaba mi ira entre mis mascotas. Luego empecé a insultar a mi mujer y luego incluso a golpearla. ¿Qué te pasa? El único que se escapó de toda mi rabia, de todos mis impulsos, fue Plutón. Y pronto, también Plutón estaba empezando a envejecer y por consiguiente a convertirse más irritable. Y tarde o temprano, él debía pagar las consecuencias de mi comportamiento. Una noche volví a casa, ebrio por completo, y cuando entré, me crucé con Plutón. Plutón. Amigo mío. Y me sentí convencido de que el gato evitaba mi presencia. Ven para acá. Lo cargué, pero lo hice con tosquedad y el animal acabó por morderme la mano para que lo soltara. ¡Ah! La cólera me encegueció. Exacerbado por el alcohol, sujeté al gato por el cuello. Por la fuerza, saqué del bolsillo un cortaplumas y le saqué un ojo. Maldito, muerdes la mano que te da de comer. Eso es lo que te mereces. Siento vergüenza relatar todo esto. Siento vergüenza hoy. Cuando sentí vergüenza a la mañana siguiente, cuando recuperé mis sentidos y recordé la atrocidad que había cometido. Pero esto no cambió nada. Mi malestar era profundo y mi remordimiento superfluo. El gato fue curándose y tenía un aspecto espantoso. Huí aterrorizado al verme, pero no sentía dolor. En un primer momento sentí compasión, quizás arrepentimiento, porque no me fue fácil ver cómo reaccionaba ese animal, ese gato que alguna vez me había querido tanto. Pero al poco tiempo su recelo terminó por irritarme. Y esa irritación acabó por convertirse en un frenesí sangriento, un deseo retorcido y perverso. Hoy recuerdo ese deseo como si la perversión se hubiera convertido en parte de mí, en parte de mi alma. Como si el mal fuera capaz de tomar de manera silenciosa dentro de nosotros, de susurrar en nuestros oídos y hacernos delirar con ideas enfermas de violencia y crueldad. Pero yo no sé si el mal existe o no, o si solo radica en los actos de nosotros los hombres. Solo sé que ese deseo crecía y que se hizo más insoportable. Y así fue que una mañana no pude resistir más ese impulso. Capturé al gato, fui al jardín y lo colgué desde la rama de un árbol. Cuando fijé mi vista en su único ojo, pude ver el reflejo de aquello en lo que me había convertido. Y lloré por la pérdida del hombre que había sido. Lloré por el cariño que ese gato me había tenido alguna vez. Lloré porque supe
que había cruzado el umbral de una oscuridad que no admite regreso, que al hacerlo me había sentenciado a un castigo peor que el de la muerte. Sí, por favor, deme agua. Bien, ya estoy mejor, mucho mejor. Esa misma noche se incendió la casa y desperté con la alarma de los vecinos, con los gritos de ¡Los bomberos, hermano! ¡Hermano! y el calor de las llamas. Todo ardía. Mi esposa y yo escapamos, pero lo demás solo se redujo al carbón y cenizas. Mientras veía cómo el fuego lo devoraba todo, supe que no tenía más remedio que dejarme consumir por la desesperanza. Y volví a la mañana siguiente a visitar las ruinas de lo que alguna vez había sido mi hogar. Cuando llegué, encontré una multitud congregada alrededor de los escombros y me abrí paso entre ellos. Por favor, déjeme pasar. Necesitaba Es mi casa. indagar. Oiga, ¿qué está haciendo? Y Por quedaba favor, es mi casa, déjeme una pasar. pared en pie, ¡Ey! ¿Dónde va? al centro de todo. La pared sobre la cual descansaba la cabecera de mi cama, hecho que atribuí a que había sido colocada recientemente. En ella, dibujada sobre un ¿Qué? grabado, sobre la superficie blanca, No, ahora chamuscada por el no puede incendio, ser posible. se distinguía con nitidez No puede ser. la imagen de un gato enorme, No puede ser con posible. una soga alrededor del cuello. Sí es. El terror de esta visión me acompañó por mucho tiempo y traté de encontrar alguna explicación lógica y terminé por formular teorías de las más extrañas acerca de lo que pudo haber pasado con ese grabado. Quizás alguien había encontrado al gato en el jardín al momento de advertir el fuego. Seguro esta persona había cortado la soga y lo había arrojado por la ventana hacia nuestra habitación para intentar despertarnos. Era lógico. Y al caer, las otras paredes podían haberse estampado contra el enlucido porque estaba todavía fresco y quizás así se había creado esta extraña imagen. Pero esas posibles explicaciones no sirvieron de nada. El recuerdo de lo que le había hecho me perseguía. La imagen de ese gato, aquel gato grabado en la pared, continuó causándome pesadillas. Y comencé a aborrecer la pequeña casa a la que habíamos tenido que mudarnos. Y empecé a gastar el poco dinero que me quedaba en bares, en tabernas. Y un día, casi sin darme cuenta, me sorprendí buscando en las calles algún gato parecido a Plutón. Y una noche, mientras tomaba unas copas en una taberna miserable, ¿Quiere que le encontré sirva a otra uno. más, señor? Sí, por favor. Había estado Enseguida. bebiendo toda la noche y me pareció advertir algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que decoraban el lugar. Pero no recordaba haber visto nada durante todo ese rato. Así que me acerqué para ver mejor. Era un gato negro que dormía tranquilamente sobre el barril. Era grande, tan grande como Plutón. De hecho, era idéntico a Plutón. Solo que este animal tenía una mancha blanca sobre el pecho.
Lo acaricié y el gato comenzó a ronronear. Luego se levantó y se frotó contra mi mano con docilidad. Le pregunté al tabernero si era suyo. No, no es mío. Cuando abandoné la taberna, el animal me siguió sin recelo. Yo me detenía cada cierto tiempo para hacerle cariño. Y así, juntos, anduvimos hasta el camino para mi casa. Hola, cariño. Mira qué traje. Oh, mi amor. ¿Y ese gato? Está precioso. Nos lo vamos a quedar, de hecho. No hay problema. Y mi esposa no tuvo ningún reparo al respecto. Lo quiso de inmediato. Pero yo pronto sentí la aversión crecer dentro de mí. Muy por el contrario de lo que había pensado en un inicio. Su desmedido cariño por mí me causó repulsión y fastidio. Luego esos sentimientos pasaron a convertirse en un odio amargo. Y trataba de evitar al animal, pues me recordaba lo que había hecho con Plutón. Y esa especie de remordimiento, ese recuerdo de la atrocidad que había cometido el día del incendio, me llevaba a contenerme. Lo que sin duda acabó por resultarme perturbador fue que la mañana siguiente de haberlo llevado a casa, cuando lo vi acercarse bajo la luz del día, noté que le faltaba un ojo. Con el tiempo, su presencia fue haciéndose absolutamente intolerable. Y junto con mi total repulsión, su cariño por mí parecía crecer día a día. El gato me seguía por toda la casa. ¡Aléjate! Con una presencia casi imposible de describir. Se subía a mi regazo cada vez que me sentaba en búsqueda de caricias. Si me ponía de pie para caminar, se enredaba entre mis piernas de manera que me hacía tropezar. ¡Ah, eres tú! Y otras veces se lanzaba sobre mi pecho y se aferraba a mi ropa con sus uñas. ¡Aléjate! En esos momentos sentía un deseo irresistible de acabar con su vida de un golpe. Pero me contenía. No tanto por el remordimiento de lo que había hecho con su antecesor, como por el terror que me despertaba en mí ese animal. Ese terror era profundo. No era miedo a que me hiciera daño. Al menos no de la manera en la que un hombre teme a una amenaza física. Era algo más retorcido, algo que en ese momento me estremecía recordar y que al mismo tiempo me avergüenza reconocer. Era esa mancha blanca que llevaba en el pecho, esa mancha indefinida y extraña, el único rasgo que diferenciaba a ese animal del que yo había matado. Cuando recogí al gato, la mancha me había parecido solo eso. Era una mancha, un contorno sin forma en su pelaje. Pero luego, lenta y gradualmente, acabé por darle un significado lóbrego y siniestro, y que hoy me resulta todavía más macabro. Me tomó mucho tiempo para aceptar que se trataba de algo real, que no era solo mi imaginación, que no era solo mi temor, era la forma de la horca, ese espantoso artefacto de muerte, el patíbulo. Y con el tiempo, me fue imposible ver al gato. Se me fue imposible sin pensar en esa imagen. Comencé a encontrar al gato en todas partes. Y yo ya no conocí desde ese entonces un descanso alguno, ni de día ni de noche. Cuando intentaba dormir, terminaba despertado de sueños intranquilos, solo para descubrir al animal ovillado sobre mí, hundiéndome el pecho, impidiéndome respirar.
Y empecé a beber más. Empecé a beber bajo el peso del terror. Solo en los pensamientos más oscuros permanecieron en mí. Y me di a odiar todo aquello que me rodeaba y a dejarme llevar por salvajes arrebatos de furia, de los cuales mi esposa era víctima usual. Por favor. Hasta que un día en que mi esposa y yo nos dirigíamos al sótano a hacer unos arreglos, el gato se cruzó en mi camino y estuvo a punto de hacerme tropezar. Furioso hasta el punto de la locura, Ahora vas a ver. tomé un hacha que descansaba sobre mí. La alcé y descargué un golpe con todas mis Ven para fuerzas. acá. No huyas, Y sin duda infeliz. lo hubiera matado de haberlo alcanzado. Pero mi esposa me tomó de los brazos y desvió el trayecto. ¡Aléjate! Su ¡Lárgate intervención de aquí! me hizo enfurecer más hasta el punto Basta, casi por diabólico. Jamás había sentido una rabia semejante. Frenético y cargado por completo, me di media vuelta y le hundí el hacha en la cabeza. ¡Fuera de mi camino! El cuerpo cayó a mí, cayó a mis pies con un ruido seco. Maldita. Me quedé de pie unos instantes contemplándolo. Luego lo cargué escaleras abajo, hacia la oscuridad del sótano. Y una vez allí, me dediqué a la tarea de esconder el cuerpo. Pensé primero en quemarlo o en descuartizarlo. Luego supuse que podía cavar una tumba allí mismo, en el suelo. Pero entonces miré alrededor y vi la falsa chimenea que sobresalía en la pared. ¡Bingo! Pensé inmediatamente en los antiguos monjes de la Edad Media, en sus víctimas emparedadas en los lóbregos muros que esconden sus secretos demasiado bien. La pared no ofreció ninguna resistencia. Estaba unida por un enlucido barato que no había llegado a secar del todo por culpa de la humedad. Retiré uno de los ladrillos de la chimenea y coloqué de pie el cadáver. Lo coloqué detrás. Luego me dediqué a reconstruir la mampostería. Me hice de los materiales necesarios y utilicé la misma argamasa que se había usado en la construcción original. Cuando terminé, me resultó imposible descubrir una sola señal que delatara lo que había ocurrido. Nada. Nada indicaba que se hubiese realizado algún trabajo en la pared. No quedaban rastros de sangre en el sótano o en el lugar donde la había matado. No quedaba nada. Nada. Nada más que mi recuerdo. Supe que era lo siguiente que debía hacer: encontrar al gato y matarlo. Él, solo él era el fin. Él era el responsable de todo. Así que lo busqué por toda la casa, pero no apareció. Quizás había huido asustado por mi violencia, pero no me importó. Solo lo quería lejos. Estuve atento el resto del día a que pudiera aparecer, pero no hubo señales de él. Y esa noche, aún con el recuerdo de mi crimen todavía reluciente en mi memoria, pude dormir después de mucho tiempo. Pasaron 3 días y el gato no apareció. Me dejé embargar por un alivio que acabó por convertirse en felicidad. Me sentía libre de ese espantoso monstruo, y empezaron a hacerme preguntas. Los vecinos dijeron que habían escuchado un ruido. Ah, bueno, sí. Yo ayer estaba durmiendo y de repente tuve una pesadilla y bueno, grité. Ah, fue usted. Listo. Firme esta declaración y... Perfecto, deme para firmar. Yo no tengo ningún cargo de conciencia.
hasta que un día hubo una inspección en mi casa. ¿Sí? Perdone que lo molestemos, nos mandaron a inspeccionar. Es algo de rutina, no se preocupe. Bueno, no hay problema, pasen. Y no encontraron nada. Al cuarto día del crimen, unos policías tocaron la puerta. Tenían orden de realizar una nueva inspección en la casa. Esta vez con Disculpe mucha que lo rigurosidad. molestemos otra vez, señor. No Nos mandaron a hacer obstante, una no nueva sentí inspección temor en su hogar. alguno. No se preocupe, es de Mi rutina. escondite era Pero esta perfecto. vez será más minuciosa. Los dejé No se va a pasar y los Muchas oficiales gracias. me pidieron que los Vamos, acompañase. Joe, ven. Revisaron cada Vamos a rincón revisar del todo. cuarto y no encontraron Eso es, nada. levanta eso de ahí. Al final Revisa todo, bajé dice con usted. ellos a mirar el No sótano tardemos con mirar. Ven, y los no, dejé vamos, revisar. tardemos. Los dejé revisar todo hasta que estuvieron Aquí no hay nada. satisfechos. Sabía que no encontrarían ¿Encontraste nada. algo? Estaba seguro de eso. Estaba Claro, seguro claro, de mi señor. escondite. Vamos con usted. Ven, Les no, expliqué vamos. tranquilamente que no había nada sospechoso, que todo era un error, que me alegraba haber disipado sus dudas, que lamentaba Vamos a que revisar hubiesen podido haber Eso perdido es, su levanta tiempo, eso de ahí. que me parecía Revisa bien todo. si ya se disponían a Aquí marcharse, no hay que nada. podían quedarse ya más ¿Encontraste tranquilos. algo? Listo, señor. Muchas gracias. Fue una visita realmente productiva, aunque no encontramos nada de valor. Llevado por mi deseo de conversar con naturalidad, perdí la cuenta de lo que decía. Por cierto, señores, ¿han notado lo bien que está construida esta casa? Bueno, sí es una casa de ladrillo macizo, por supuesto. Se nota que es muy sólida. Pues estas paredes ya se marchan. Sí, ya nos vamos, pero continúe. Bueno, decía, estas paredes están extraordinariamente bien construidas. Son paredes sólidas. Son paredes de una notable resistencia. Y en ese momento golpeé enérgicamente la pared detrás de la cual estaba el cadáver. ¡Que el cielo guarde las garras del demonio! Aún no había dejado de resonar mi golpe cuando del otro lado de la pared emergió una siniestra respuesta. Un quejido sordo y entrecortado que luego se prolongó hasta convertirse en un auténtico grito de terror que se hubiese asemejado al de un niño, de no ser por su tono inhumano y lastimero. Fue un alarido que me heló la piel, un aullido insoportable que parecía clamar venganza y triunfo, espanto y horror. Dominado por los nervios, me tambaleé hasta la pared opuesta. Los hombres se quedaron paralizados un largo rato después de que el eco de ese grito se hubiese disipado. ¿Y eso qué fue? Vamos, Joe, ven. Ese ruido vino de aquí. Hasta que reaccionaron de inmediato. Bajaron las escaleras de un salto, se arrojaron sobre el muro y lo echaron abajo. Sobre esta pared. Aquí está. Ayúdame a derribarla. ¿Qué es esto? Lo primero que vi Mío. fue el Por cadáver de mi Dios. esposa, Maldito asesino. hinchado y descompuesto. Las manchas de sangre ahora coaguladas entre su pelo. Luego la enorme figura negra enroscada sobre su cabeza con la boca roja abierta en una mueca diabólica y su único ojo ardiente fijo en mí, entregándome al verdugo. Había encerrado al monstruo en la tumba. Oído Cultural. La esencia y genuinidad de los textos literarios, ahora al alcance de todos. Seleccionados y presentados por Jorge Reyes. Con Jorge Reyes. Aura Mendoza. Y Jorge Llerena. Adaptación y dirección general, Jorge Reyes. Es una producción de JJ Producciones del Perú. JJ Producciones se honra en desarrollar contenidos exclusivos para Oído Cultural. Al llegar a este momento del audio, usted ha debido dejar su like y su suscripción. Si no lo ha hecho,
le invitamos a sumarse a nuestra comunidad. Muchas gracias por su atención.